Bueno, habíamos comenzado a ver ayer, que tuvimos que cortarlo, cinética de reacciones autocatalíticas. Las reacciones autocatalíticas teníamos que el producto actúa como catalizador, de tal forma que al inicio de la reacción siempre hay algo de producto, ¿bien? A más R me da R más R. A se descompone en R y R actúa como catalizador. Se da el caso de que al ir aumentando la concentración de R, aumenta la concentración de catalizador. Entonces la concentración de catalizador no es constante, sino que aumenta en el tiempo. Bien, en el caso de las reacciones catalíticas, el catalizador siempre tenía la misma concentración. Aquí no, aquí aumenta en el tiempo. Habíamos visto que ejemplo de este tipo de reacciones son las reacciones de la biosíntesis, donde participan organismos vivos. ¿Por qué? Porque los organismos vivos se reproducen. Entonces, al ir aumentando su número, va aumentando la cantidad de sustancia catalizadora. Por ejemplo, la conversión de los azúcares en alcohol en la fabricación del vino, de la sidra o de cualquier otro bioproceso, la conversión de los azúcares de la leche en ácido láctico para algunas bacterias. Bueno, todo tipo de fermentación se comporta como una reacción autocatalítica. La expresión de la velocidad era menos de CA dt, K1 CA por CR. Mientras que el balance de materia me daba que la concentración inicial, que era una suma de concentración de reactivo más concentración de producto, se iba a mantener constante durante todo el proceso, CA más R, se iba a mantener constante según la estequiometría de esa reacción, y podíamos expresar CR como C0 menos C sub A. ¿Qué es lo que a continuación hacemos? Reemplazar CR por esa expresión menos dCA respecto de T es igual a K1 CA y C0 menos CA. Acá podemos integrar esta expresión de tal forma que me quede diferencial de CA, es una ecuación diferencial separable, CA por C0 menos CA, y vamos a colocar el signo menos de este lado, para que no dé inconveniente. Bien, K1 de T. Bueno, aquí habíamos hecho unos cálculos auxiliares para convertir esto en fracciones simples. Decíamos que 1 sobre CA, C0 menos CA, es igual a A sobre CA, más B sobre C0 menos CA. Bien. Operando, tenemos que 1, los denominadores son iguales, los vamos a desechar, vamos a trabajar con los numeradores. A por C0 menos A por CA, ya aplicando distributiva, más B CA. Bien. Es decir que 1 es igual a A por C0 más B menos A, B menos esa A mayúscula, por C sub A. Y teníamos acá que esto es igual a 0 porque no hay término con CA de este lado. Y esto, obviamente, es igual a 1, porque es el único término independiente. De ahí sacábamos, de acá sacábamos que como B menos A es 0, B es igual a A. Y de acá, se ve ahí abajo, vamos a hacerlo acá.
de esta otra, como 1 es igual a por C0, A es igual a 1 sobre C sub 0 igual a B. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Sí? Son los cálculos auxiliares, los borramos. Bien, no sé si quieren verlos un poco mejor, a ver. Ahí me parece que tiene más iluminación. ¿Sí? Borramos, ¿no? Cálculo Sí, auxiliar. profe. Bien. Sí, profe. Entonces, nos queda esto. Esta expresión es igual a dCA sobre C0CA más dCA sobre C0 menos CA. Y esto es menos K1 diferencial T. El C0 lo puedo pasar para allá, para que me quede dCA sobre CA más dCA sobre C0 menos CA igual a menos C0 K1 diferencial T. Bueno, esta es la expresión que vamos a integrar entre CA0 y CA de T. CA0, que es la concentración de A inicial, y C sub A de T, que es la concentración en un tiempo cualquiera, de dCA sobre CA. Más lo mismo, CA0 hasta CA en un tiempo cualquiera, de CA sobre C0 menos CA. Y esto es igual a menos C0 K1 integral entre 0 y T, diferencial T, ya que en tiempo 0 tenemos CA0. Hay correspondencia. Y en tiempo T tenemos CA de T. Bien. Integrando esto nos queda logaritmo natural de CA más logaritmo natural, vamos a poner menos. Está negativa la variable, me va a quedar menos. Logaritmo natural de C0 menos CA. Esto es igual a menos C0 K1 T. Y esto entre CA0 y CA de T. Aquí ya apliqué los límites. Entonces, esto es igual al logaritmo natural de CA sobre C0 menos CA entre CA0 y C sub A para tiempo T menos C0 K1 T. Bien, ¿me van siguiendo? CA de T lo vamos a dejar expresado como CA. Bien, entonces me va a quedar logaritmo de CA dividido C0 menos CA, esa me salió redonda, menos CA, menos logaritmo natural de CA0 sobre C0 menos CA0, que es CR0. Es igual a menos C0 K1T. Bueno, esto pasaría dividiendo, lo damos vuelta, me quedaría logaritmo natural de CA por C0 menos CA0, ya que este es el denominador del denominador, dividido CA0 que queda dividiendo, C0 menos CA. Eso es igual a menos C0 K1T.
Y esta sería la expresión de esa reacción autocatalítica en función del reactivo A. ¿Sí? ¿Me fueron siguiendo? No es complicado. Sí, profe. Es una integral. Sí, Por profe. ahí la integral se puede poner complicada, pero en general no es complicado. ¿Sí? Siempre iniciamos con una cantidad pequeña de R para obtener mucho R. Bien, le damos un arranque. ¿Está? Sí, profe. Bueno, sáquenle una fotito, así borramos y pasamos a otro temita. ¿Sí? ¿Podemos borrar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hemos visto reacciones en paralelo cuando teníamos un compuesto A que se descomponía en dos productos diferentes, diferenciados. Bien, había uno que era el producto de interés y el otro no. Ahora vamos a ver cinética de reacciones en serie. Cinética de reacciones en serie. Vamos a ver reacciones de primer orden. A que me da A1 me da R. K1' S. Bien, ahí tenemos una reacción en serie. A que se convierte en un producto intermedio R, que a su vez se convierte en un producto final S. Bien. Por ejemplo, alcohol etílico que se convierte en etanol y en ácido acético. Por ahí a nosotros nos puede interesar el producto de interés, puede ser este o bien este. Si el producto de interés es ese, no hay problema, dejamos la reacción que finalice, que termine completamente. Ahora, si el producto de interés es R, la tenemos que cortar antes, cuando obtenemos un máximo en la concentración de R. Ahí tenemos que detener la reacción. Después vamos a ver con los tiempos cómo hacemos, pero básicamente es eso. Para obtener S, la dejamos correr. Para obtener R, la cortamos en el momento adecuado. Bien. Aquí si planteamos la velocidad, RA va a ser menos dCA respecto de T. Bien. Esto va a ser igual a menos K1 CA. Si ponemos el menos acá, no lo ponemos acá. Ahí está. Menos K1 CA. La velocidad con respecto a R, es decir, de CR a dt, va a estar dado por K1CA es lo que me genera R. Y K1CR, K1'CR es lo que me consume R. Genera R. Consume R. Y finalmente, para S, tengo que la concentración de S en el tiempo va a ir aumentando a medida que se va consumiendo R. ¿Sí? K1'
por CR. Esa sería cómo va incrementándose la concentración de S. Vamos a hacer el análisis para una situación donde tenemos que CR0 es igual a CS0 igual a 0. Es decir, comenzamos completamente con el fluido A, con el reactivo A. Como tengo una reacción del primer orden acá, ¿sí? Yo voy a tener que el logaritmo de CA sobre CA0, ya lo hicimos, es menos K1 por T. Ya hicimos esta ecuación, ¿bien? Que es integrar esta ecuación, cuando vimos reacciones del primer orden. ¿Sí? Otra forma en que podemos expresarla es que CA, en función del tiempo, es igual a CA0 e a la menos K1T. Bien, aquí la dejamos en forma logarítmica, esta es muy práctica para graficar y esta es muy práctica para... esta es muy práctica para graficar y esta es muy práctica para estudiar la cinética de la reacción. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Bien, esta es una función exponencial. ¿Sí? Si graficamos logaritmo de CA sobre CA0 versus T, me da una recta. Puedo pasar logaritmo de CA0 sumando al otro lado, también me va a dar una recta que no pasa por el origen. ¿Lo recuerdan a eso, no? La ecuación de esta era la gráfica logaritmo de CA sobre CA0, función de T, va a ser, no dejé el marcador rojo acá. Bueno, ahí lo puse, va a arrancar de 0 y va a ser negativo. Este valor es 0. ¿Bien? Va a ser negativo. La pendiente. Bien. Si yo paso el logaritmo natural de C a 0 para el otro lado, también me va a quedar una recta, pero no va a pasar por 0, no va a pasar por el origen. Mientras que esta es una función exponencial. Parte de C a 0 para convertirse en 0 en un tiempo determinado. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, Sí. esto está fácil. Vamos a ver cómo resolvemos R. ¿Cómo resolvemos R? Entonces vamos a reemplazar CA. Acá tenemos que dCr a dt medio a dCr con respecto al tiempo va a ser K1 CA. En lugar de colocar CA, pongo CA0 e a la menos K1T. Menos K1' CR. K1' CR. Bien, dejo CR. Fíjense que CA0 es una constante, es la concentración inicial. Bien, ya que la concentración en el tiempo la reemplazamos por toda esta expresión. Entonces voy a tener como variable CR y T, y el tiempo. Vamos entonces a ver cómo resolvemos esto. Vamos a pasar K1' CR para el otro lado, dCr a dt más K1' CR es igual a K1 CA0 e a la menos K1 por T. Bien, esta es la ecuación diferencial para el producto R, para la producción de R. Fíjense que es una ecuación de tipo lineal. En este caso.
entonces vamos a tener que hallar un factor integrante. Mu va a ser igual a E elevado a la K1' diferencial T, es decir, E a la K1' por T. Tengo que multiplicar toda la ecuación por esta expresión. Bien, E a la K1' T. Entonces vamos a tener E elevado a la K1' T dCr a dt más Cr K1' E elevado a la K1' T, y es 1, T, y es igual a K1 CA0 E a la menos K1T por E a la K1' T. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Acá tenemos que esto es la derivada de un producto, es la derivada respecto del tiempo de CR por E a la K1' por T. Bien. Mientras que de este lado tenemos K1 CA0 E a la K1' menos K1 por T. Bien. Pasamos el diferencial T para allá. Me queda la derivada de CR por E a la K1' T es igual a K1 CA0 E a la K1' menos K1 T diferencial T. Bien. Y ahora vamos a integrar el tiempo entre 0 y T y CR entre CR0 que vale 0 y CR. La integral entre CR0 igual a 0 y CR de T de... sí, la integral del diferencial. No vale la pena, como es de 0 a CR, no vale la pena poner límite. Diferencial. Diferencial. CR E a la K1' T. Ahí está. Va a ser directamente esto. Y del otro lado, K1 sea 0 integral entre 0 y T de E a la K1' menos K1 T diferencial T. A ver, voy a dar la vuelta. Diferencial T. Bien. Bueno, integrando todo esto nos va a dar CR E a la K1' T es igual a K1 sobre K1' menos K1, porque baja el exponente, sea 0 E a la K1' menos K1 T. Bien. Bien, acá debemos despejar CR. CR es igual a K1 sobre... Sí, de una, K1'. Juan. De una. ¿Sabes cómo me prendo? Sí, de una. Yo te hago el aguante, o sea, vos sabés que yo no te voy a cagar con eso. Sea 0
O sea, sincero, cuando yo no puedo, no puedo, pero esto en realidad me interesa K1' porque nada, yo sé que menos voy a Angie, K1 tenés el micro prendido. T. Bien. Bueno, esa sería la expresión de CR ahí, perdón, dividido E a la K1' T. Se puede trabajar un poquito más, acá dejar el exponente, bueno, trabajar un poquito más, porque K1, E a la K1' T pasó dividiendo. Bien, pero no es lo que no hay problema si lo dejamos así. Entonces, tenemos CA, tenemos CR, nos falta la concentración de S, pero la concentración de S, CS, directamente la podemos sacar por balance de masa. Tengo que CA0, que es la concentración inicial, porque CR0 y CS0 eran 0, va a ser igual a CA más CR más CS. Acá por diferencia puedo calcular CS, puesto que lo otro lo tengo. Tengo CA, tengo CR, tengo CA0. De ahí puedo calcular CS en función del tiempo. ¿Bien? ¿Está? Sí, profe. Vamos a borrar acá un cachito. Esto me va a producir unas curvas de concentración versus tiempo donde vamos a ver que A va a partir de CA0 y va a ir disminuyendo. R va a partir de 0, va a aumentar y después va a ir disminuyendo. Mientras que S va a partir también de 0 y va a empezar a aumentar, pero más tardíamente. Bien, este es el máximo, acá se corta R y S se deja transcurrir. Bien. Este es el tipo de curvas que nos va a dar o en que va a resultar esta reacción. Bien. Bueno. Vamos a borrar esta. Así pasamos a la siguiente cinética. Vamos a ver reacciones reversibles. Vamos a ver una, nomás un ejemplo, que es la reacción de primer orden, porque las reacciones reversibles dan cinéticas que son muy complejas. La de segundo orden la tenemos tabulada en algunas tablas, después yo les voy a pasar bien en qué tabla está tabulada, y ya si tenemos reacciones bimoleculares, es decir, dos reactivos, ya se complica bastante, y cuando vamos buscando cinéticas diferentes a la de primer orden, ya la complicación es altísima. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es plantear la ecuación diferencial y resolverla con la herramienta matemática, como por ejemplo el matemática, para evitar errores. Porque tampoco es el motivo de la materia aprender matemáticas, sino aprender sobre cinética de reacciones. Bien, entonces vamos a ver otra cinética que son reacciones reversibles. Y ya uno de los, que sí, ya es el último caso de cinéticas que vamos a ver. Tenemos reacciones reversibles y ya no nos quedaría más
cinéticas para ver. Sí, algún balance de materia para los reactores de laboratorio, distintos tipos de reactores, pero nada más. Bien, reacciones reversibles de primer orden. En este caso tenemos algo así. El reactivo A se descompone reversiblemente en R con una velocidad K sub 1 directa y una velocidad K sub 1 prima inversa. Bien, como tenemos una velocidad hacia un lado y una velocidad hacia otro lado, va a llegar un momento en que exista un equilibrio. La constante de equilibrio, K mayúscula C, va a estar dada por la reacción directa dividido la reacción inversa, K1 sobre K1'. ¿Bien? Y por otro lado, como arrancamos con concentración de A y concentración de R, vamos a llamar M a la relación CR0 dividido CA0. Ya lo hemos hecho en alguna otra reacción, creo que en las reacciones en paralelo lo hemos hecho. Bien. Tenemos que, vamos a plantear la cinética, ¿no? Para dCr-AdT igual a menos dCA-AdT, entendiendo que A es el reactivo y R es el producto. Primero que tienen la misma velocidad. Bien, como es una reacción 1 a 1, la desaparición de A me da la velocidad de aparición de R. Bien. Y es igual a, si lo expresamos, bueno, K1 CA menos K1' CR. Ahora, vamos a expresar CA en términos de la conversión fraccional. CA era igual a CA0, 1 menos XA. Vamos a expresar CR en función de la conversión fraccional. CR0, 1 menos XR. Bien. Bueno, aquí tenemos que CA0, aparte, CA0, XA es igual a CR0, XR. Lo hemos hecho esto en alguna reacción anterior, en algún desarrollo anterior. Si revisan los apuntes anteriores ya lo van a encontrar, para no repetirlo, para que no vean algo extraño ahí. ¿Bien? Bueno, en base a todo esto, tenemos que menos dCA-AdT, derivando acá me queda CA0 de XA-AdT, derivando esta, fíjense que tiene un menos, cuando este menos se me va, me queda positivo, CA0 de XA-AdT, bien, y reemplazando CA por CA0 1 menos XA, va a quedar K1, CA0, 1 menos XA, menos K1', CR0, 1 menos XR. Bien.
Este lo vamos a dejar, no lo vamos a sacar factor común. Vamos a aplicar distributiva y me ahorro un paso. Ahí mismo. CR0 menos CR0 XR, que es lo que teníamos acá, aplicando distributiva. Bien. Bueno. CR0 es M por X a 0. Entonces, vamos a escribir de nuevo todo desde acá. CA0 de X a dt es igual a K1, CA0, me faltó el K1, K1, CA0, '1 menos XA. Bien, y aquí lo vamos a transformar. Menos K1', CR0 decía recién que es M por CA0. M CA0 menos. Y CR0 XR es igual que CA0 XA porque la reacción transcurre 1 a 1. CA0 XA. Bien. Bueno. Podemos sacar ahora sí CA0 factor común ahí, comí el 0, CA0 de XA a dt es K1 CA0 1 menos XA menos K1' CA0 M menos XA. Y ahora podemos simplificar todos los CA0. Bien. Y tenemos una expresión de la conversión diferencial, una ecuación diferencial de la conversión de A versus XA. Bien. La variación de la conversión en el tiempo es igual a K1 1 menos XA menos K1' M menos XA. Bien. Bueno, aquí. Primero vamos a hablar de la condición de equilibrio. Cuando se llega al equilibrio, cuando la reacción llega a su fin, a su final, tenemos que la velocidad directa, de acá, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, es decir, es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. A se sigue convirtiendo en R, pero R se convierte en A. Y ambas a la misma velocidad. Es decir que dxa a dt se hace 0. Dxa respecto de t es igual a 0. Se detiene la velocidad. En ese caso, K1, 1 menos XA, es igual a K1' M menos XA. Bien. Como hemos llegado a la situación de equilibrio, vamos a indicarlo. Ponemos acá equilibrio. Y acá lo mismo. Este XA va a ser XA de equilibrio. ¿Bien? Porque hemos llegado a una situación de equilibrio. Vamos a borrar un poco ahí. ¿Sí? Copien, saquen foto y borramos un poquito. Así trabajamos con la integral esa, así integramos esa expresión que tenemos ahí abajo. Bien. Voy a precisar un poco de pizarrón. Esta la vamos a dejar porque es la expresión que tenemos.
hasta donde hemos llegado, aquella también, porque me da las concentraciones de equilibrio, aunque la vamos a transformar un poquito. Vamos a trabajar con esa. Tenemos que Kc es K1 sobre K1'. Entonces, Kc va a ser igual. Bueno, obviamente, K1 sobre K1', y va a ser igual a M menos XA de equilibrio dividido 1 menos XA de equilibrio. Bien, y esta va a estar el valor de Kc. Aquí, perdón, aquí puse menos, pero es más. Corrijan acá, porque R no se consume, R se genera. Pues acá me parecía que me quedaba un signo mal, porque R no se consume, sino que se genera. Corrijan, donde dice K1' por M menos XAE es M más XAE, porque estamos generando R. Si se consume A y se consume R, desaparecería materia. Bien, estamos generando, entonces tiene que aumentar la concentración de R. Bien, cuando aumenta la concentración de R, el efecto que tiene es disminuir la velocidad, pero R va aumentando. Va aumentando. Bien, acá tenemos que K1', que es lo que vamos a tener que reemplazar, sería K1 dividido Kc. K1 dividido Kc. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a reemplazar en esta? Entonces me va a quedar dxa respecto de t igual K1, 1 menos xa, menos K1', en lugar de K1' ponemos K1 sobre Kc. K1 sobre Kc, M más XA. M más XA. Bien. Ahora, vamos a sacar Kc denominador común. K1 por Kc. 1 menos XA menos K1 M más XA y todo dividido K sub C. Bien. Bueno, ahora K sub C es esto, M más XAE, 1 menos, dividido 1 menos XAE. Para equilibrio, ¿no es cierto? Esa condición de equilibrio. Vamos a reemplazar esa expresión tanto arriba como abajo, es donde dice K sub C. Bien, vamos a borrar acá, vamos a quitar un poco de pizarrón, chiquitito el pizarrón, dxa respecto de t va a ser igual K1 por K sub C, que es M más XA de equilibrio sobre 1 menos XA en el equilibrio. Esto por 1 menos XA. Menos K1 de nuevo, M más XA.
dividido K sub C, o sea, M más XA en el equilibrio, dividido 1 menos XA en el equilibrio. Si multiplico y divido acá por 1 menos XA en el equilibrio, multiplico y divido, puedo simplificar todos los denominadores. Este y con este se me va. Bien. Entonces puedo sacar K1 factor común de XA a dt. Toda esta transformación es para quedarme con una sola constante. Fíjense que la constante inversa se fue. La constante de equilibrio la reemplazamos por las concentraciones de equilibrio, por una expresión donde aparecen las concentraciones de equilibrio. Entonces me va a quedar todo en función de una sola constante, que es K1. Bien, porque es lo que cuesta calcular. XA menos esto, factor común, M más XA por 1 menos XA de equilibrio. Y todo dividido M más XA de equilibrio. Bien, aquí lo que habría que hacer es distributiva. Se ve abajo, puedo hacer un pasito más acá abajo. De XA respecto de T. De XA respecto de T. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve. K1 Sí, profe. por M por 1, M. Más XAE por 1, XA de equilibrio. M por menos XA menos M XA. XA de equilibrio por menos XA menos XA de equilibrio XA. Bien. Ahora menos. M por 1, M, con este menos me queda menos M. M por menos XA de equilibrio es menos MXA de equilibrio, con este menos me queda más MXA de equilibrio. XA de equilibrio, XA por 1, XA, con este menos, menos XA. XA por menos XA de equilibrio, menos XA, XA de equilibrio, que con este menos me queda más. XA, XA de equilibrio. Todo eso por K1 y dividido M más XA de equilibrio. Bien. Vamos a ver qué se puede simplificar. Siempre algo se puede simplificar. M hay uno sumando y uno restando. Después tengo XA de equilibrio por XA, hay uno restando y hay uno sumando. Y el resto creo que nada más. ¿No? Creo que hasta ahí han llegado las simplificaciones. Vamos a borrar allá arriba y a continuar allá arriba. Voy a continuar con rojo para que se distinga bien de la otra parte. De XA
A de t es K sub 1 sobre M más XA de equilibrio. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos X MXA equilibrio más XA equilibrio. Usé MXA equilibrio más XA equilibrio. Y ahora me queda menos MXA menos XA. Menos MXA menos XA. Bien. Creo que está todo, ¿no? Aquí vamos a sacar XA de equilibrio. Factor común. Vamos a hacer un factor común por grupo. K1 sobre M más XA de equilibrio. Por XA de equilibrio, factor común de M más 1. Y aquí tengo más XA o menos XA, factor común de M más 1 también. Entonces, de XA respecto de T es igual a K1 por M más 1, lo sacamos ahí factor común, XA de equilibrio menos XA dividido M más XA de equilibrio. Bueno, tenemos toda una gran constante, K1 M más 1 sobre M XA de equilibrio, y tenemos que lo que se aleja XA de equilibrio es la fuerza motriz. Cuanto más estoy alejado de XA de equilibrio, más grande va a ser la más grande va a ser la velocidad. Cuanto más cerca estoy, más chiquito sea esto, más pequeña va a ser la velocidad. Bien. Esta expresión se puede integrar, va a dar una expresión bastante, no muy larga. Logaritmo natural de esto, ustedes lo saben hacer, y acá queda esto multiplicado por t, ¿no? Logaritmo porque pasa esto dividiendo, esto multiplicando, acá me va a quedar t, y acá la integral de esto es logaritmo menos logaritmo natural de ese mismo paréntesis. ¿Bien? Sí, no es muy complicado de integrar, no sé si vale la pena. A ver, va a quedar directamente. Menos logaritmo natural de XA de equilibrio menos XA, que es igual a K1 M más 1 sobre M más XA de equilibrio por la integral de diferencial t que esté. Esa va a ser la ecuación integrada. Bien, como ven es bastante compleja la cinética cuando tengo situaciones de equilibrio. Una reacción de primer orden en equilibrio es bastante compleja la cinética. ¿Sí? Ya hay que buscar libros especializados que hayan estudiado la cinética cuando tenemos esos casos. Bien. Bueno, veamos. Quería ver antes de
cortar, a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos todavía un ratito. Vamos a ver reactores de volumen constante, pero presión variable. Se utilizan para estudiar reacciones en fase gaseosa. Reactor de volumen constante, fase gaseosa. Bien, pero volumen constante cuando trabajamos en fase gaseosa. ¿Sí? Realmente se dibuja de esta forma. Bien, tenemos un medidor de presión sobre el reactor. Bien, ese sería el reactor volumen constante en fase gaseosa. Simplemente contiene el gas. A medida que va reaccionando, si hay cambio de volumen, es decir, cambio en el número de moles, el reactor va a ir evolucionando a distinta presión. Supongamos que tenemos AA más BB, que me da CC más DD. Bien. Vamos a tener un número de moles iniciales, N0, igual a CA0 más CB0 más CC0 más CD0. ¿Sí? Supongamos que arrancamos con concentración de cada uno de los reactivos y productos. Al tiempo T, NT, vamos a tener que para A vamos a tener, según la ecuación, epsilon igual a n a 0 menos n a al revés, n a t menos n a 0 menos n a 0 sobre b sub j. Bien, o b sub a, porque estamos hablando del reactivo A. Entonces, nt, ¿sí?, va a ser Na0 menos epsilon sobre B sub A. Bien, Na0 pasaría sumando, pero como B sub A es negativo, esto es Na0. No dejé espacio. Vamos a ponerlos un poquito más separados.
Y vamos a usar número de moles, no concentración. Después pasamos a concentración. Na0, NB0, NC0 y ND0. Ahora sí. N total va a ser la sumatoria de Na0. Na0 va a ser Na dt menos, más, no menos, porque Na0 menos epsilon B sub j. B sub j epsilon. Bueno, acá. NB dt menos, pero no es B sub j, es B sub a. B sub b epsilon. NC dt más B sub c epsilon ND dt más B sub d epsilon. El epsilon es el mismo para toda la reacción, como ya habíamos visto. Vamos a poner NB0 acá, NC0 acá y ND0 acá. Es más fácil escribir primero la línea de abajo y después la de arriba. Bien, entonces tenemos las moles iniciales y las moles después de un tiempo t. El delta n va a ser nt menos n0. Bien. Y el delta n va a ser igual a la sumatoria de todas las moles menos las iniciales. Entonces vamos a tener que delta n va a estar dado por n de t, Na de t, no vamos a poner dt, vamos a poner directamente Na, entendiendo que cuando no tiene el 0 se trata de función del tiempo, cuando tiene el 0 es inicial. Na más Nb más Nc más Nd menos Va más Bb menos Bc menos Bd, porque acá hay un menos adelante, epsilon. Bien. Y menos Na0 más NB0 más NC0 más ND0. Bien. Eso es lo que me va a dar la diferencia del número de moles transcurrido un tiempo t de las iniciales. Voy a tener que esto, el delta B, va a ser el cambio en el número de moles. ¿Sí? El delta B me va a dar el cambio en el número de moles. Y delta N es, para esta reacción, es el cambio total de moles. Bueno, ya habíamos visto un poco esto cuando vimos coordenadas de reacción. Pero vamos a ver, vamos a tomar para Na en el tiempo. Na en función del tiempo. Bien, es lo que supongamos que vamos a estudiar la reacción que estamos estudiando en función del reactivo A. Entonces, Na en el tiempo va a ser Na0 menos B sub A por epsilon de la reacción. Si yo divido
número de moles dividido el volumen, esto me va a dar Na0 sobre B menos B sub A epsilon sobre B. Bien. Esto es la concentración de A en cualquier momento. Esto es CA inicial menos BA epsilon sobre B. Bueno, si yo tengo que, a ver, vamos a ponerlo acá. La concentración N sobre B es igual a P sobre RT, ¿no es cierto? Para un gas, que responde a la ecuación del gas ideal. Si yo hago C por RT, va a ser igual a N RT sobre B igual a P. ¿Sí? Yo paso RT para acá, NRT sobre B, me queda P. Entonces tendría que multiplicar esta expresión de la concentración por RT para tener, fíjense que yo quiero medir todo en presión. ¿Por qué? Porque el dato que voy a tener es la presión. Entonces, aquí voy a tener CA en el tiempo por RT. ¿Sí? ¿Esto qué va a ser? Presión parcial de A en el tiempo T. Va a ser igual a CA0 por RT menos BA epsilon por RT sobre B. ¿Bien? No sé dónde borrar acá. Esto ya lo vimos. Bien. Tenemos que de esta ecuación, de toda esta ecuación que hemos escrito acá, toda esta ecuación que hemos escrito acá, que si queremos calcular epsilon, ¿sí? Tengo n menos Na más Nb más Nc más Nd en el tiempo, menos Na0, Nb0, NCA0, C0, Nd0, esa diferencia va a ser delta N. ¿Bien? Esa diferencia va a ser el delta en el número de moles. Entonces vamos a tener que el epsilon va a ser n menos n0 sobre el delta n. Delta n, el delta b, no el delta n, perdón, el delta b sobre el delta b. Bien. El epsilon va a ser n menos n0 dividido delta b. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Bien, entonces tenemos. Sí, El n sería n respecto del tiempo, ¿no? respecto del tiempo. Cuando no hice nada, respecto del tiempo. Salvo Ok. acá que puse CA de T para aclararlo. Pero cuando no hice nada, respecto del tiempo, en un tiempo dado, menos inicial sobre delta B me va a dar el epsilon. Entonces, reemplazando en esta ecuación, vamos a tener que, no sé dónde, vamos a borrar acá, borramos este de acá,
Y tenemos CA RT va a ser presión parcial de A, este de acá. Es igual a presión parcial de A inicial, CA0 RT, menos BA sobre delta V por volumen por N menos N0 y por RT. Bien. Fíjese, el volumen lo teníamos, delta V viene de la forma de epsilon, N menos N0 viene de epsilon y RT. Bien, RT. Vamos a ver qué pasa acá. N RT sobre V va a ser la presión, pero en este caso la presión total. Lo voy a poner en rojo, o vamos a borrar acá un poquito. Vamos a borrar acá un poquito. Y vamos a ver ahí. Presión parcial de A va a ser igual a presión parcial de A al comienzo menos el número estequiométrico de A sobre la diferencia en el número de moles, moles finales menos moles iniciales. Si esto tiene que ser obviamente distinto de 0, si es igual a 0 no podemos aplicar esta ecuación y no podemos hacer este tipo de experiencia de medir la presión porque la presión va a ser constante, no tiene sentido. Bien, esto se puede aplicar cuando el número de moles finales es diferente al número de moles iniciales. NRT sobre V me va a dar la presión total en un tiempo dado. N0 RT sobre V me va a dar la presión total al inicio. Y con esta expresión podemos calcular las presiones parciales del reactivo midiendo, pues este es dato, esto es dato, esto se calcula en la estequiometría, midiendo la presión total, yo puedo determinar qué porción de esa presión corresponde al reactivo A. ¿Se entiende? Sí, sí. Las últimas presiones son presiones totales, ¿no? Sí, son totales estas. Son totales porque estamos trabajando con moles totales. N menos N0 son moles totales. ¿Bien? Esto es a ver. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Podemos borrar esta parte? Sí, ya está. Sí, profe. Dice. Las soluciones acuosas
de diazobenceno se descomponen y bueno, me salió medio irreversiblemente, de acuerdo a la reacción, C6H5, nitrógeno 2 cloro en fase acuosa, dando C6H5 cloro en fase acuosa más nitrógeno gaseoso. Fíjense que esta es una reacción que transcurre en un medio líquido. Sin embargo, como uno de los productos es gaseoso, podemos utilizar las diferencias de presiones para ir calculando el número de moles de ese producto, que es igual al número de moles del reactivo. O sea, calculamos, nos van a dar datos sobre el nitrógeno. Calculamos moles de nitrógeno, que es equivalente a moles de la diazobenceno. Bien, tenemos clorobenceno más nitrógeno. Los dos nitrógenos se van como gas. Entonces podemos utilizar la diferencia de presión para calcular las moles de nitrógeno, y para calcular con esas moles de nitrógeno calculamos los moles de diazobenceno. Dice: la cinética es de primer orden. En un experimento a 50 grados centígrados, la concentración inicial de la sal diazobenceno fue de 10 gramos por litro. Y se obtuvieron las siguientes cantidades de nitrógeno. Tenemos el tiempo dado en minutos y tenemos el nitrógeno en centímetros cúbicos a una atmósfera y 50 grados centígrados. Seis, 9, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 30. No, me quedaron más separados acá y más juntos allá porque se me hizo chico el pizarrón.
19.3, 26, 32.6, 36, 41.3, 43.3, 45, 46.5, 48.4 y el último es 50.3. La descomposición completa de la sal de azo produjo 58,3 centímetros cúbicos de nitrógeno. Calcule un valor exacto de la constante de velocidad. Bien. ¿Cómo podemos calcular la constante si es una ecuación de primer orden? Dice que la cinética es de primer orden. Como la cinética es de primer orden, lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, logaritmo natural de CA versus el tiempo. Eso nos daría una línea recta, bien, donde aquí tendríamos el logaritmo de CA0 y, bueno, no me salió derechita, un poquito más derecha, puede salir mejor. Y acá tendríamos la constante, la menos constante en todo caso, ¿no? Menos K1. Es igual a la pendiente. ¿Bien? Podríamos hacer algo así, por ejemplo. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos a empezar a hacerlo, no sé si lo vamos a terminar, pero vamos a comenzar haciéndolo. Yo lo que voy a hacer es, vamos a usar una planilla de cálculo para hacer los cálculos más rápidos. Bien, ahí la tengo, la voy a compartir. Acá, una hoja de cálculo. Bueno, vamos a copiar acá
A ver, esto lo voy a colocar acá arriba. Vamos a copiar acá la escala de tiempo, que está en minutos. ¿Sí? 14, 18, 20, 22, 24, 26. 22, 24, 26 y 30. 30. Bien. Al lado vamos a copiar la concentración de nitrógeno. Vamos a identificar, esto es tiempo. Esto es volumen N2. Esto sería 19.3, 26, 26, 32.6, 41.3, 43.3, 45. ¿Muy bien? No, me comí uno. 36 me comí. Perfecto. Acá va 36. 45, 46,5, 48,4 y 50,3. Bien, esos son centímetros cúbicos. Bien, vamos a pasarlo a litros. Litros. Sería esto dividido 1000. Porque vamos a usar la ley del gas ideal, necesitamos que esté en litros. Ahí lo tenemos en litros. Bien. Tenemos los litros de nitrógeno. ¿Sí? Como tenemos los litros de nitrógeno, nosotros necesitamos el número de moles. Tenemos la temperatura. Sí, 50 grados centígrados, y la presión una atmósfera. Entonces, P por V sobre nRT sería una atmósfera, acá va, moles nitrógeno. Bien, aquí tendría PP, sería más una atmósfera. Lo pongo por si después cambia la presión. Más una atmósfera por el volumen en litros dividido 0.082 por la temperatura, que sería 50 más 273.15. 50 más 273.15. Número de moles. Vamos con eso hasta el final. Bueno, por otro lado dice que la concentración inicial era de 10 gramos por litro y que el número final de moles para tiempo infinito, vamos a ponerlo acá, sería 58.3, ¿sí? Es decir que este sería el número de moles. Bueno, vamos a ver, la concentración era de 10 gramos por litro.
vamos a ver el peso molecular de la sal diazo. El peso molecular es 12 por 6 más 5 de hidrógeno más 28 de nitrógeno más 35,5, vamos a ponerle 45 de cloro. Esto 140,45 es la sal diazo, el peso molecular. Tenemos 10 gramos por litro, entonces para hacer la molaridad sería gramos dividido 10 dividido, me faltó el más o el igual lo A, más 10 dividido el peso molecular. Bien, esta es la molaridad de la sal en esa solución. Bien. Ahora, como la relación es un mol de la sal diazo, un mol de nitrógeno, y la máxima cantidad de moles de nitrógeno que dio fueron estas, entonces no teníamos 1 litro de solución, teníamos menos. ¿Sí? Vamos a hacer una regla de 3. En 1 litro tengo estas moles. Estas otras, en X litros, sería el inventario de moles que tenemos, sería en 1 litro esta, que ya tiene X, 0.0022, no es el inventario, este es el volumen inicial. El inventario de moles es aquel, el volumen que estamos trabajando de solución acuosa, Sol AQ. Vamos a agrandar esto para que entre. El volumen de solución acuosa sería 0.0020, más esto dividido esto. Bien. Eso me da, o sea que tenía 0.03 litros, 31 centímetros cúbicos de solución acuosa. Bien, y tengo esta cantidad de moles iniciales. Bueno, esas son las moles de nitrógeno, las moles de sal diazo son iguales. Tengo las mismas moles de sal diazo. ¿Qué moles de sal diazo? Esas son las moles de sal diazo que quedan, pero no las que se consumen. Esas son las moles de sal diazo que se consumieron, no las que quedan. ¿Cuántos quedan? Quedan lo que había al comienzo, que es la misma cantidad de nitrógeno que hubo al final de nitrógeno, porque la descomposición fue completa, menos esto. Entonces es, aquí sería más este menos esta otra. Pero como aquella es absoluta, pesos de pesos 13 menos de 3. Eso es en cada tiempo, o sea, a los 6 minutos, cuánto tengo de sal diazo, a los 9, a los 12, ven que va bajando la cantidad de sal diazo que tengo disponible, hasta que en tiempo infinito la sal diazo se hace 0. Esta es la cantidad, las moles, las moles de sal diazo que tengo. Esta es la cantidad de moles de sal diazo que tengo. La concentración sería esto, bien, dividido el volumen. Concentración
sal, diazo. ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Sí, profe. Esto sería moles en el tiempo. Vamos a poner estos moles en T. Concentración sal diazo en T. Bien, concentración en sal diazo de T sería más esta dividido el volumen que también es pesos B, pesos 17. Esa es la concentración. Bien. Esto es para tiempo infinito. Tenemos aún también para tiempo cero, pero no la vamos a agregar. Bueno, como es de primer orden, yo tengo que graficar el logaritmo de la concentración versus el tiempo. Entonces acá vamos a poner el logaritmo vamos a poner el logaritmo de la concentración de la sal diazo. Entonces, esto es igual log este. Como lo hago natural, no hace falta poner la base. Bueno, ese no lo hago con natural. Bien, este sería el logaritmo de CD. Entonces tendríamos que insertar un gráfico de este tipo. Perfecto. A ver. ¿Dónde está seleccionado? Seleccionar. Agregar. Nombre de la serie no le pone. Esto es para la X. Para X vamos a usar el tiempo. Para Y vamos a usar el logaritmo. 11, 12. ¿No? Está. Vamos a ponerlo en un lugar, ahí está. Seleccionar datos. Entonces habíamos dicho, agregar sin nombre, X, esto, ¿no? Y esto, aceptar. Bueno, ahí nos da aceptar, parece ser una recta, bastante recta. Vamos a agregar línea de tendencia, lineal y señalar intersección, presentar ecuación. ¿Esa puede ser la línea de tendencia? No, no puede ser esa línea de tendencia. Ah, está bien, no seleccioné los datos, me parece, para la línea de tendencia. A ver. De nuevo, no puedo seleccionarla. Ahí, seleccionar datos. Selecciono esta para la línea de tendencia. Esta. Seleccionar datos. Serie 1. Está. Puede ser que esta serie me dé 0, 5, 6. Bueno, vamos
vamos a trabajar de nuevo. Una teoría de tendencia. Es lineal. Vamos a poner señalar. Está bien. Señalar intersección, abierto. Ahora sí. Voy a meter la pantalla. Bueno. Según esto, esta menos 0,029x, es decir, 0,029x, porque es la menos k, sería k. Entonces, k es igual K1 0,029. Mientras que esto sería C inicial, C0 sería exponencial. Bueno, voy a poner igual. Si no, no me lo va a tomar. Exponencial menos 1,1524. Sería 0,31. Y esto lo hace, esto sería moles por, a ver, 0,31, y sería esto dividido, ¿cuánto hice? Exponencial. Exponencial, este me da 0,3158 moles. Modalidad. Sí, el logaritmo tiene. Está medio raro el logaritmo porque tiene que dar, estas son las moles de sal diazo, a ver si calculamos moles, acá, más las moles dividido el volumen, 0,0711. 0,0711. No, no puede ser 0,0711. Si tengo al final. Dio el mismo valor que la molaridad. ¿Cómo? ¿Perdón? Dio el mismo valor que la molaridad. Sí, dio el mismo valor que la molaridad. Claro, que es la concentración que tenemos al comienzo. Sí, porque le estoy calculando en moles, no en gramos. Sí, para que me dé 10 tengo que multiplicarla por esto, por el peso molecular. Tenés razón. Tenés razón. Pero este C0, ¿qué me dio? ¿Por qué me dio eso? Me dio esto porque yo tengo la concentración de la sal diazo en cada lo consumido de la sal diazo, la concentración de la sal diazo en función del tiempo, y tengo que este exponencial, esto me tiene que dar, salvo que sea que será logaritmo de 3. Puede que me haya tomado el logaritmo decimal. Bien, vamos a probar una cosa. En lugar de exponencial, 10 elevado a la paréntesis menos 1,1
524. Ah, claro. Ahí esta es aproximadamente, ¿da? Pero bueno, por los errores de... Pero me tomó el logaritmo decimal, no natural. Por eso me da parecido, no igual, por el error bueno, de los datos, ¿no? El error de todos los cálculos que estuvimos haciendo, etc. Por eso no me da 71, me da 70. Pero sí, me tomó logaritmo decimal, por eso no me daba. Debe ser ln. El logaritmo natural debe ser ln. A ver, ln. Ah, claro. Logaritmo natural tendría que haber usado ln, ¿no? Entonces ahí sí me hubiera dado. Bueno. Y lo podemos cambiar. ln. Tac. Y ahora digamos todos los datos. Y ahora aquí hacemos igual exponencial de menos 2 65 36. Bueno, si uso más decimales me va a dar mejor línea de tendencia. A ver la ecuación, formato de línea de tendencia. La intersección. Bueno. Debe tener en algún lugar de cambiar la cantidad de decimales, ahora no me acuerdo. Opciones, área, eje horizontal, eje, múltiple grafo de serie, una línea de tendencia, estación. Bueno, no, en algún lado debe haber para agregar más decimales, pero estaba 007, 007. No hay mucha diferencia. Bien. Más siendo datos experimentales, está más que bien. Bueno, se los dejo para que lo vean, tranqui. ¿Sí? Tienen el enunciado, tienen la resolución, los cálculos. Bueno, profe. Bueno, ahí está el enunciado. Vamos a subirle un poquito la pantalla porque no han visto la parte de arriba, me parece. Ahí se ve completo. Sí, y el 30 se ve. Sí, ahí lo ven completo. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Esperemos que haya buen funcionamiento del internet. Así podemos tener la clase completa. Vamos a ver reactores de volumen variable y después de ahí vamos a ver ejemplos. Vamos a terminar con ejemplos. ¿Sí? Bueno, profe. Todo el miércoles también, vamos a ver todo el miércoles ejemplos. Bueno, chau, chau. Chao, profe. Gracias. Buenas noches. Chao, profe. Profe, Sí, una consulta pero es de iteraciones. Porque yo el viernes pasado no me pude conectar, tuve un problema. ¿La clase la va a subir? la clase. La clase del viernes de iteración la va a subir porque no me pude conectar, tuve un problema y no me pude conectar. Sí, la subí. Lo que no hice fue mandarla al grupo, al de WhatsApp, pero la subí en mi... Si ustedes van a mis archivos de YouTube, ahí está subida. Sí. Bien. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y no dio fecha de examen de integración, ¿no? ¿Cómo? Fecha de examen de integración no dio, ¿no?
No, de integración va a ser después para agosto, vayan pensando, después de las vacaciones. Bien. Bueno. Bueno, muchas gracias. Disculpe. Chao. Adiós, profe. Adiós.